Hola chicos, estaremos viendo un octavo ejemplo de la primera ley de Newton y el ejercicio dice así: un bloque reposa sobre un plano inclinado a 42 grados atado a una cuerda como se muestra en la figura. Aquí tenemos la figura. Despreciando el rozamiento, ¿cuál es la tensión de la cuerda? Lo que vamos a calcular en este problema es la tensión de la cuerda. ¿Qué haremos para eso? Haremos primero lo de siempre, aplicaremos un diagrama de cuerpo libre para modular las fuerzas. Y analicemos bien que el plano cartesiano va a quedar inclinado a 42 grados. Como pueden ver, está inclinado. Otra cosa que debemos mirar en el ejercicio es que despreciando el rozamiento, dice, esta palabra es muy importante, porque cuando se dice esto significa que no vamos a tomar en cuenta la fuerza de rozamiento. Listo, si dice esta palabra o que no se toma la fuerza de rozamiento, significa que esa no la vamos a tomar en cuenta, o sea que aquí no hay rozamiento. ¿Qué hacemos aquí? Las fuerzas que están actuando sin el rozamiento sería la tensión, la normal, que actuaría hacia acá, perpendicular a la superficie, y el peso, pero el peso no actuaría así, porque ustedes saben que la gravedad siempre actúa hacia abajo, ¿no? Tenemos lo que es el peso. Analicemos que hay una de las fuerzas que se está aplicando, se debe descomponer, ¿no? Que sería en este caso el peso, ya que no está ni en el eje horizontal ni en el eje vertical. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Descomponemos el peso en sus componentes X y Y, o sea que acá tendremos peso en X y acá tendremos peso en Y, y la hipotenusa, voy a escribirla acá, va a ser el mismo peso. Otra cosa que se tienen que dar cuenta, chicos, es que si este ángulo mide 42 grados, significa que este de acá mide 42. Si quieren saber el por qué, pues déjenmelo en su comentario y explicaré el por qué estos ángulos miden lo mismo. Si analizan, este es un triángulo semejante a este y por eso mide lo mismo. Con la recta, con la escuadra y el cartabón se puede ver el por qué. Bueno, siguiendo con el ejercicio, lo primero que vamos a hacer es aplicar el peso en cada una de sus componentes. Para el seno de teta tenemos seno de teta va a ser igual a cateto opuesto, pero mire hacia dónde apunta el ángulo, o sea que el cateto opuesto sería en este caso peso en X, porque está el ángulo apuntando a peso en X, y la hipotenusa sería peso. Si despejamos peso en X, peso pasaría de dividir a multiplicar, donde peso en X va a ser igual al seno al peso que multiplica al seno del ángulo teta. Aquí tenemos la primera componente despejada y tenemos la segunda, coseno. Vamos a calcular el coseno de teta. Coseno es igual a cateto adyacente, mira aquí es el adyacente, sobre hipotenusa, que es el peso. Entonces tendremos que coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Qué hacemos en este caso? Como peso está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, donde tenemos que peso en Y va a ser igual a peso por el coseno del ángulo teta. Entonces aquí ya tenemos el peso en sus dos componentes. Y ahora sí que tenemos todo eso, vamos a aplicar lo que es sumatorias de fuerza. Según la ley de Newton, sumatorias de fuerza es igual a 0, ya que el cuerpo está quieto ahí. Lo dividimos en sumatorias de fuerzas en X igual a 0 y lo dividimos en sumatorias de fuerzas en Y igual a 0. ¿Qué tenemos en las sumatorias de fuerzas en X? Miramos la situación, tenemos la tensión que va hacia acá, miren, el plano cartesiano que es este, es positivo, más el peso, miren el eje X donde va, en X va en el sentido negativo, o sea, peso en X es negativo y todo esto va a ser igual a 0.
Aplicamos la ley de los signos. Más por menos, menos tensión, menos peso en X va a ser igual a 0. Este es el valor que vamos a encontrar, ¿no? Como este está negativo, pasa al otro lado positivo, donde tenemos que tensión va a ser igual a peso en X. Ahora tenemos que tensión, ¿cuánto vale peso en X? En este caso, peso en X es igual a peso sobre el seno por el seno del ángulo teta. Seguidamente tenemos que tensión es igual a peso por el seno de teta. ¿Qué hacemos a continuación, no? Tenemos que tensión va a ser igual a peso, que es igual a masa por gravedad, por el seno de teta. Donde tensión, reemplazamos los valores, tenemos que la masa, como dice ahí, es de 5 kilogramos, por la gravedad que es 9,8 metros sobre segundos cuadrados, por el seno de teta, que es igual a 42 grados. Resolvemos, tenemos 5 por 9,8 daría 49 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, es newton, y lo multiplicamos por el seno de 42 grados, que es 0,66, donde tenemos que la tensión es igual a 49 por 0,66 daría 32,34 newton. Y ahí hemos concluido la tensión de la cuerda. Si la pregunta es ¿por qué no utilicé las sumatorias de fuerza en Y? Sencillamente es porque con esta fórmula salieron directamente todos los datos que necesitaba. En el caso de acá es para buscar la normal o alguna otra cosa que necesite, pero si ya los datos están completos, ya no es necesario hacer más cálculo. Bueno, espero que les guste este tipo de contenido. Por favor, compártanlo, denle like y adiós. Nos vemos en la próxima.